Compañeras y compañeros legisladores, está comprobado que el informe de gobierno, lejos de ser un ejercicio de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo, se ha convertido en un simple trámite burocrático, que nos coloca tan solo como una mera oficialía de partes. Actualmente, el presidente organiza en una sede alterna, alejado de toda investidura histórica y de todo carácter republicano, una especie de reality show, en donde, ante un público preseleccionado, acrítico y a modo, ofrece datos para autoavalar y autoalabarse su propia gestión. Es cierto que en el pasado el Ejecutivo acudía a la sede del Congreso para ser sujeto de un apoteótico recibimiento. Y en la cúspide de la era del partido hegemónico, la presencia faraónica del titular del Ejecutivo se traducía en una manifestación multicolor, desde la residencia presidencial hasta la entrada a Palacio Legislativo. Ese día, el día del presidente, de un desmedido culto a la personalidad, hemos transitado al vigoroso pluralismo que caracteriza a la Cámara del Congreso, a las cámaras del Congreso, cada vez con mayor intensidad desde el final de la década de los 80 hasta nuestros días. Este acto dio un vuelco de campana y nos fuimos a los extremos, cuando se impidió físicamente la presencia del presidente Fox en su sexto informe de gobierno, y a lo que tenemos hoy, una entrega burocrática del informe presidencial. Desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, el artículo 69 constitucional ha tenido diversas enmiendas, 3 enmiendas para ser exacto. En la última de esta, del 2008, la que resguardó de la exhibición pública a un presidente cuestionado en su legitimidad y la que suprimió la obligación del titular del Ejecutivo para acudir al Congreso a rendir su informe. Con esta reforma, de manera inadmisible, el Congreso mexicano renunciaba diligentemente a una de las principales facultades: traer al Ejecutivo Federal a cuentas a este Congreso. Fue tan desaseada esta última reforma que en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hoy vigente, en su artículo 7º, numeral primero, se sigue leyendo textualmente: el 1 de septiembre de cada año, a la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, asistirá el presidente de la República y presentará un informe de conformidad con el artículo 69 constitucional. Es decir, en esta ley que rige la vida interna del Congreso y de sus cámaras, se establece con toda claridad la presencia física del presidente de la República en la sesión de apertura del Congreso General. La pluralidad política, afortunadamente, llegó para quedarse, y ahora necesitamos que el diálogo entre poderes sea horizontal, respetuoso, pero veraz, firme y cotidiano. Por ello, con la presente iniciativa, lo que se pretende es enriquecer la información de la sociedad mexicana que tiene derecho a recibir sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal, más ahora que hemos perfeccionado el Sistema Nacional de Transparencia. El presidente de la República, como responsable del gobierno de este país, está obligado por este hecho a rendir cuentas e informar a la nación de manera periódica sobre el estado que guarda los asuntos públicos. Nuestro grupo parlamentario considera que el Congreso mexicano debe empoderarse con características e instrumentos parlamentarios en donde el diálogo entre poderes
la rendición de cuentas del Ejecutivo al Legislativo y la fiscalización de las tareas y del uso de los recursos públicos deben ser una práctica cotidiana. Con esta iniciativa proponemos que en la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo de cada año, el presidente de la República, en su calidad de jefe del Estado, entregue por escrito un informe de gobierno y que en fecha posterior acuda a las cámaras del Congreso en su calidad de titular del Ejecutivo y de la Administración Pública Federal a exponer lo fundamental de su informe y sostener un intercambio de opinión con las y los legisladores. Es cuanto, señor presidente.